Bendiciones a todos, qué bueno que estén ahí en casita y que puedan sentarse con una tacita de café, un tecito, agüita, porque vamos a empezar a estudiar la palabra juntos en este podcast, en este video que se llama El Discipulado. Pastora, gracias por estar con nosotros. Te dejo el tiempo para que puedas presentarte, Pastora Bella. Muy buenas noches, amados. Le damos gracias al Señor, amén, por la oportunidad que Él nos da de poder estar acá nuevamente con ustedes. Es un día maravilloso y sabemos de que el Señor va a hablarnos a nuestras vidas. Estamos emocionados. Lamentamos pues de que no va a estar hermano Wilson y hermana Gaby, ¿verdad? Sí, venían en el tráfico está como ustedes no se imaginan, de allá para acá está full, no pudieron pasar porque está súper lleno, pero ellos me imagino se van a conectar también y van a estar ahí comentando y ayudándonos para poder dar este discipulado, tal vez ahí escribiendo y dando sus opiniones. Y así es que como vamos a empezar en este discipulado, hemos venido hablando de una serie que se llama Los Falsos Profetas y tal vez en algún momento se preguntarán por qué tanto hablar de eso, pero es un tema muy extenso que requiere muchísimo tiempo, requiere que lo desgranemos y que lo vayamos platicando poco a poco. Por eso es eso, pero nuestra intención es discipularnos, es que platiquemos juntos y que aprendamos de la palabra. Así que yo creo que saludamos rapidito para entrar sin preámbulos, porque si no, olvídate, pero rapidito así un pasón a los que están ahí conectados. ¿Qué te parece, pastora? Está ahí Jenny López, bendiciones, mi hermana Betty Laguna, mi hermana Sandrita, Jeffrey, hermana Lidia Espinosa. ¿Quién más, pastora? Amén, también así está hermana Ashley, está hermana Livia, está hermana Sami, Jenny Tom, Ojitos Verdes, hermana María Luisa Osorio, hermana Carmen, hermana Iselita, hermano Dan, Sara Torres, Isabel Fermán, Juan La Laguna, Irma Ceto, hermana Elmita Ceto, bendiciones. Juan Laguna, hermana Noemí, hermana Mimi, Sara Torres. Aleluya, ahí están todos conectaditos y se siguen conectando para poder aprender juntos en este discipulado. Así que sin más preámbulos, después de ese saludo corto, yo sé que van a estar ahí preguntando, haciendo sus anotaciones y también dándonos sus aportaciones, y todas son bienvenidas para que podamos aprender. Hemos estado estudiando un poquito sobre los falsos profetas y para ello tenemos una guía que va a estar ustedes viendo, porque estuvimos viendo sobre Mateo capítulo 7, estuvimos viendo sobre Jeremías, estuvimos viendo sobre Ezequiel y hoy vamos a estar analizando a los falsos profetas, pero desde otros versículos más que traemos acá. Así que quisiera que vayan conmigo a hacer un resumen rápido con respecto a Jeremías, a Ezequiel, donde estuvimos analizando varios tipos de profecías falsas y hoy vamos a estar entrando a la número 8. ¿Qué te parece, pastora, si entramos a esa número 8 o a ese ejemplo número 8 en 2 de Pedro 2, capítulo 2, versículo 1? Amén. Dice en 2 de Pedro 2:1, falsos profetas y falsos maestros, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Wow, aquí es lo que estamos analizando, es de que entre las características de los falsos profetas, mis amados, ustedes lo están leyendo ahí en su pantalla, se dan cuenta de que dice que los falsos profetas y los falsos maestros lo que hacen es introducir encubiertamente herejías destructoras. Quiere decir de que una de las características de los falsos profetas es que les gusta hacer las cosas en oculto, les gusta actuar bajo que nadie los supervise, que no les digan nada, sino que hacer las cosas en secreto. Y ahí es donde meten encubiertamente herejías destructoras y dice, y negarán al Señor que los rescató. Es decir, de que empiezan hablando
cosas que supuestamente vienen de Dios, pero después terminan negando a Dios. Mira cómo se va evidenciando y se va descubriendo. Por eso en ese versículo, en esa gráfica, pusimos a alguien que se está quitando una careta, pero a la vez queda otra, ¿no? Donde es alguien que está introduciendo encubiertamente herejías, pero esas herejías son para destruir, son para destruir. La característica del profeta falso es que destruye, es que mete encubiertamente herejías, es que lo quiere hacer todo en oculto y quiere que no lo descubra. Amén. Y una de los otros puntos también es que estos actúan de una manera oculta y es cuando causan divisiones, ¿verdad? ¿Y por qué lo hacen así? Porque saben bien de que si lo hacen, van, como dice, va, introducen, se van poco a poco metiendo y van introduciendo, tratando, como hablábamos la vez anterior, de que es una copia, ¿verdad? Y una copia, en muchas de las veces, como es copia, valga la redundancia, ¿verdad? Se iguala mucho a lo original. Entonces miramos de que de alguna manera estratégicamente, porque recordate que también la Biblia nos habla de una sabiduría diabólica, ¿verdad? Entonces en estos cae una sabiduría diabólica para saber cómo poder hacerlo y entrar con cautela, despacito, ¿verdad? Para que de esa manera vayan introduciendo lo que no es bueno y quieran confundir aún a los escogidos. Exacto. Mira. Fíjate que lo que dice hermano Wilson acá, bendiciones hermano Wilson, dice toman versículos y los sacan de contexto. Es cierto, ¿verdad? Porque ahí es donde meten las herejías destructoras, donde agarran versículos, los distorsionan, perdón, los sacan de contexto para que la gente se confunda y que empiecen a creer cosas que verdaderamente no es lo que la Biblia dice, lo sacan de contexto. Entonces es bien importante. Gracias hermano Wilson, qué bueno que estés ahí conectadito y te extrañamos, pero sabemos de que estaba fuera de tus manos el poder venirnos a ayudar hoy acá y poder juntos discipularnos, pero muy, muy acertado también, ¿verdad? Amén. Muy buen punto el de hermano Wilson, que sí, muchas de las veces esta gente, porque recordate, aún el diablo cuando se presenta con el Señor Jesús le dice, le menciona Biblia, ¿verdad? Y es lo que siempre hemos estudiado, de que el diablo sabe Biblia, pero ahí es donde también, como dice hermano Wilson acá, ¿verdad? Solo agarran parte de la Biblia para poder confundir y para decir de que sí están correctos, ¿verdad? Es una estrategia que usan para poder ahí sí que confundir a la gente. Es una especialidad del enemigo agarrar la Biblia y distorsionarla, ¿verdad? Incluso fíjate que hay un versículo en la palabra de Dios que dice que los demonios creen y tiemblan. Y ellos creen y todo y tiemblan, pero verdaderamente no se convierten porque ya no tienen oportunidad y el enemigo es astuto en agarrar la palabra, distorsionarla para querer confundir y que la gente muchas veces piense que está actuando bien, pero verdaderamente está desviándose. Y es ahí donde utiliza gente que se deja usar, valga la redundancia, y uno de los puntos de contacto, de referencia o muy usados por el enemigo son los que se convierten o son falsos profetas y son usados para meter estas doctrinas o estas herejías y poder desviar a la gente. Entonces, por eso es necesario. Felicito a todos los que estamos aquí discipulándonos, aprendiendo para no dejarnos desviar, para no dejarnos contaminar, sino que tengamos la palabra del Señor, la espada de dos filos, que es la verdad para poder retener cualquier cosa falsa que quiera venir en contra y que quiera desviar. Sí, y mira lo que dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces definitivamente que va a haber una destrucción para ellos en algún momento, ¿no? Claro, porque estos, aunque quieran venir agarrando partes de la Biblia, en algún momento niegan todo lo que han dicho, ¿verdad?, acerca de la palabra, porque llega un momento donde pueden decir un texto, agarrar parte de, pero después para poder destruir
niegan lo que verdaderamente Dios dice a través de su palabra. Bueno, pues vamos llevamos 10 minutos en este pasaje. Santo. Y si te das cuenta, porque como empezamos a ver y a detallar y a desglosarlo y a dar cada una de esas partes ricas en la palabra para poder entenderlo mejor, pues el tiempo se va rápido, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir al otro ejemplo que está en el libro en la epístola de Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Está extenso, lo voy a leer rapidito porque quiero que ustedes se enfoquen juntamente con nosotros en este discipulado lindo sobre las palabras que están en rojo y en Corinto, en púrpura, ¿verdad, pastor? Púrpura. Pero antes, fíjate que hermana Gaby aquí también, gracias hermana Gaby, ahí está conectadita, que no pudo estar, pero dice, un falso maestro no le importa lo que enseña porque no le importa las almas. Exacto. Sí. Un falso maestro, un falso pastor, un falso evangelista, un falso apóstol, un falso profeta, no le importan las almas, lo que le importa es destruir, es dividir, es meter encubiertamente. Así que muy bien acertada también mi hermana Gaby, porque lo que ellos quieren es destruir. Sí, porque ahí es donde miramos, ¿verdad? De que como no hay temor de Dios y el enemigo dice la palabra de que él vino a destruir, él vino a matar, él vino a hurtar, él vino ahí sí que a matar, ¿verdad? Entonces a él no le importa pues herir, destruir a un alma, ¿verdad? Sí, no, ese es el cometido de los falsos, ¿no? Exacto. Destruir las almas. Y es por eso de que nosotros los ministros, dice la palabra de Dios que vamos a dar cuenta de las almas. Y el enemigo entonces quiere las almas. Entonces por eso que nosotros estamos predicando la palabra para que el alma de las personas, incluso nuestra misma alma, amén, sean salvas, que nuestras mismas almas puedan ser rescatadas, ¿verdad? Amén. Entonces el segundo pasaje que les decía está en primera de Juan capítulo 4 versículo 1 al 6. Son 6 versículos que quiero leerles detenidamente. Dice el Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo, el título. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Mira la característica aquí, dice, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Amén. Yo quisiera que ustedes vayan tomando aquí las dos caras de la moneda, lo falso y lo genuino, y cómo se puede probar a los espíritus. Lo voy a leer todo y ahí lo vamos desgranando, ¿verdad? Y luego dice, en esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Versículo 3, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y esa es la característica, ¿verdad? Mayor es el que está en nosotros, y ahí es donde el Espíritu Santo que está en nosotros nos guía, nos muestra la verdad y nos ayuda. Versículo 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conoced el espíritu de verdad y el espíritu de error. Aquí hay mucha palabra para poder entender, desglosar, platicar, así que entrale, pastora, y después le voy yo. Sí, aleluya. Dice de que hay que probar el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces ahí miramos también los espíritus, ¿no? ¿Verdad? Entonces miramos de que también se prueba, y una de las características que nos da esta parte de la palabra es de que el verdadero, lo que es verdadero, va a confesar que Jesucristo es Dios, Señor y Señor de señores, y que Él vino en carne, ¿verdad? Y que murió y resucitó. Y lo contrario a lo que leíamos en la porción anterior, ¿verdad? De que pues no va a confesar de que el Señor es el Rey de señores. Entonces miramos acá algo tan fuerte, ¿verdad? De que algo que es genuino siempre va a confesar que Jesucristo ¡aleluya! Es nuestro Rey, nuestro Señor y Señor de señores. Por eso dice que toda rodilla se dobla delante de Él,
¿verdad? Y aún en los infiernos, dice la palabra de Dios, de la tierra y debajo de la tierra. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Aleluya. Amén. Santo, qué lindo, ¿ah? Qué lindo, fíjate, porque vamos de la mano y estamos analizando cómo funciona lo falso, pero también estamos viendo cómo también lo genuino, ¿verdad? Entonces un falso no va a confesar de que Jesucristo vino en carne. Un falso siempre va a decir de que en algún momento va a empezar a decir que Jesucristo no murió, que Jesucristo no vino, que la venida del Señor es falsa. Va a empezar en algún momento el falso a sacar la verdad que hay en su corazón, que es completamente ir en contra del Señor. Por eso dice que opera un falso, oigan amados, un falso profeta opera con el espíritu del anticristo. Porque se opone a todo lo que es Cristo. Se opone. Y el otro espíritu, es el espíritu de error. Entonces ahí ¿cómo podemos identificar a un falso profeta? Que se mueve con otros espíritus alrededor, que son los espíritus del anticristo y el espíritu de error. Por eso también la palabra nos deja ver que hay un espíritu de verdad. Y porque dice en 1 Juan 4:6, nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad. Entonces quiere decir de que cuando hay un espíritu de error, no le gusta escuchar la verdad, porque sabe que la verdad liberta. Lo confronta. Y liberta a la gente. Entonces ya no tiene cabida para venir y querer meter una herejía o una mentira. Entonces no soportan el espíritu de verdad que liberta. Amén. Recordate que también en la palabra dice de que el hombre espiritual mira lo espiritual, pero el hombre carnal también anda solo en la carne, claro, ¿verdad? Entonces, alguien que verdaderamente es de parte de Dios, el Espíritu del Señor, dice también, ¿verdad? El Espíritu del Señor me ha ungido por cuanto me ha mandado. Me ha ungido y dice, ¿verdad? ¿Para qué? Mientras que el falso profeta, ¿verdad? Lo que hace es destruir, dividir y pues en algún momento, ¿verdad? Maldecir. Claro, ¿verdad? No, definitivamente, porque al decir que Cristo no vino en carne ya está diciendo mal. Ajá, y maldecir amén. Es decir mal. Entonces ya está operando en un espíritu de error, como dice la palabra, espíritu de error y el espíritu del anticristo. Entonces, si resumimos lo que vamos hasta este momento, es de que el falso va a querer meter encubiertamente herejías destructoras, y número 2, opera con otros espíritus más, que son el espíritu del anticristo y el espíritu de error. Y para poder como fundamentar más todavía este pasaje, hay otro más en Apocalipsis 16:3 que dice: y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Mira, ahí dice la boca del dragón, la boca de la bestia y la boca del falso profeta. Tres espíritus inmundos a manera de ranas. Entonces se mueven con otros espíritus. Definitivamente el dragón es el diablo, la bestia, el anticristo y el falso profeta, ¿no? Ahí está la trilogía satánica, la imitación de la Trinidad. Pero ¿cómo opera? Porque dice que ves salir de la boca del dragón, y nos vamos a enfocar en el falso profeta, ¿no? Y en la boca del falso profeta, espíritus inmundos. Entonces se mueve el falso profeta con espíritus inmundos. Y estos son de error, y el espíritu del anticristo, espíritus que quieren dividir, destruir. Amén. Y lo que sucede es de que también, como mirábamos anteriormente, ¿verdad? De que en algún momento van a ser prodigios y milagros, ¿verdad? Y estos espíritus vienen a darles como esa autoridad para poder, ahí sí que manejar, meterse de una manera estratégica para decir de que sí vienen de parte de Dios, ¿verdad? Qué tremendo. Definitivamente. Entonces lo que tenemos que analizar nosotros es de que tenemos al Espíritu Santo con nosotros, y que tenemos esa palabra que nos está libertando, la verdad que nos liberta, que nos abre los ojos, que nos da discernimiento. Y hermana Lidia dice: sí, gracias a Dios que nos dejó al Espíritu Santo para que nos guíe y pedirle a Dios discernimiento, pues vendrán muchos engañadores. Definitivamente, ¿verdad? El Espíritu Santo entre nosotros nos guía, el discernimiento, que es un don del Espíritu, y el discernimiento que se va tomando a través de el escudriñar la palabra. El discernimiento que viene a través del tiempo, con la edad, viene un discernimiento donde uno aprende a discernir cositas que por el tiempo y por lo que ha vivido,
El discernimiento por la palabra y el discernimiento como don. Eso es bien importante y máximo, que van a levantarse muchos falsos. Tenemos que estar atentos. Yo creo que una de las cosas que nos da el Señor es para la amada, ¿verdad? Es el discernimiento. Es algo tan lindo porque cuando el Señor da ese discernimiento, se puede percibir, ¿verdad? Qué es lo genuino y qué es lo falso. Y yo creo que es muy importante que le pidamos al Señor ese discernimiento para poder realmente caminar verdaderamente seguros de lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Exacto. Así que estamos en este discipulado precioso. Estamos viendo que están entrando varios comentarios. Mi hermana Sara Torres dice, vendrán muchos en mi nombre, hay de aquellos que no estén preparados. Exacto. Por eso es de que el Señor nos ha puesto ese anhelo muy profundo de poder sentarnos a discipularnos, y lo hacemos en casa, lo hacen en las diferentes iglesias, pero tal vez poner un granito de arena un poquito más, si se puede decir así, con este podcast, con este video y con este live, para que podamos sentarnos y que podamos platicar y que podamos aprender juntos y saber de que van a venir muchos falsos. Así que vamos a entrar al siguiente ejemplo. Traemos 4, llevamos 2, vamos a la mitad de nuestro podcast, pero qué lindo, vamos aprendiendo juntos y vamos despacio ahí pudiendo digerir un poco más esto que es de los falsos. Amén, qué bonito eso que decía hermana Sara Torres, de que pues nos es necesario el poder tomarnos ese tiempo, poder prepararnos, porque recordate que también una de las cosas que hemos visto de las 7 iglesias, ¿verdad? O de cuando llega y el amado llega y ella no está preparada, ¿verdad? O de las vírgenes también, que no se prepararon. Entonces Dios nos manda a que nosotros debemos de prepararnos, debemos de escudriñar la palabra y pedirle al Señor que Él nos dé esa revelación, nos dé ese panito fresco, ¿verdad? Y como tú dices, bueno, sabemos de que en las iglesias a través de poder ir. Por eso es muy importante, amados, de que asistamos a los días de servicios a nuestras iglesias, porque no es un servicio más, un culto que te pierdes, sino es un de repente de parte de Dios. Es una capacitación eso iba a decir, que te pierdes, ¿verdad? Uh-huh. Porque cuando vamos a la casa del Señor, nos estamos capacitando, es una manera de cómo prepararnos para poder realmente estar listos y no ser engañados por estos falsos profetas. Por eso lo que tú decías, el estar capacitándonos en cada servicio, hay una capacitación, sea la enseñanza o el mensaje devocional, doctrinal, de batalla espiritual, sea para la familia, sea para escatológico. Cada uno de ellos nos están preparando para que nosotros podamos seguir creciendo y que podamos dar la talla, porque fíjate que ya que mencionabas tú a las vírgenes, dice la Biblia que las prudentes tenían lámpara y aceite, y entonces tenían la palabra, porque Salmo 119, 115 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces tenían la palabra, pero también tenían la unción para dar la palabra, porque el aceite es figura de la unción, y la Biblia dice, el Espíritu está sobre mí por cuanto me ha ungido para proclamar, para dar libertad. Amén. Entonces tienen la palabra, pero también la unción para soltarla, para darla. Entonces cada vez que nosotros venimos y nos congregamos, por eso es bien importante, iglesia amada, familia preciosa, en la iglesia donde te congregues, no dejes de congregarte, no faltes a ningún servicio, porque te estamos equipando, nosotros estamos equipándonos, pero ahorita estamos hablando como ministros al pueblo, nos están equipando, estamos equipando para dar la talla, para poder estar listos, para tener la palabra y tener la unción para estarla dando. Amén. ¿Verdad? Y poder dejar inhabilitado a cualquier falso que quiera levantarse y querer desviarnos. Así que esto es lo que estamos platicando hoy. Para los que se acaban de estar conectando, estamos hablando sobre los falsos profetas. Ya llevamos en video parte 5. Sí, ¿verdad? Y en podcast esta es la parte 3 para que todos vayamos entendiendo lo que vamos platicando. Y fíjate que vamos a entrar a un ejemplo que deja mucho que pensar, que deja mucho que analizar. Es Hechos 16:16.
Lo voy a leer para que se den cuenta del nivel de lo que vamos a platicar ahorita. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro. Es que esa línea, ¿verdad? Mira, aconteció que mientras íbamos a la oración. ¿Por qué no fue en otro momento? ¿En qué momento operan o cómo saben que en ese momento pueden operar y hacer cosas los espíritus? Mira, ellos saben que tienen que estorbar. Y aquí me viene algo muy importante, pero lo voy a leer y lo desglosamos, pastora, porque está muy bueno. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu. Quiero que vean lo que está recalcado. Y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Mira que aquí hay mucho que platicar en este discipulado precioso, así que dale, porque yo sé que le quieres dar ahí. Dice que, decías, ¿verdad? De que por qué en el tiempo cuando vamos a la casa del Señor, cuando el enemigo es astuto y bien sabe, porque dice que en el momento en que iban a la oración, salió al encuentro. ¿Verdad? Esta ni siquiera permitió a que ya estuvieran en el lugar. Esta salió al encuentro. Wow, entonces bueno. Es antes, se anticipa. Por eso nosotros debemos de ser ahí sí que más astutos y sacar eso que Dios nos da y saber de que cuando nosotros venimos, que el día que tenemos para poder ir a la casa del Señor a prepararnos, a capacitarnos, va a llegar, no sé por qué me siento tan cansado, ¿no? Cositas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Reprender, sacudirnos, levantarnos y decir: mire, ¿sabe qué? Ahorita es mi tiempo con el Señor, yo me voy, se me pinchó una llanta, por eso hay que venir antes, ¿verdad? Algo va a poner el enemigo antes de que llegues a la casa, antes de que vayas a la oración, porque aquí dice que fue antes. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque sabemos de que ya estando en la casa del Señor, ¿qué hay cuando vamos a la casa del Padre? Hay alabanzas, hay oración, hay liberación, hay de todo. Ya estando acá, todo es que pises la puerta y que entres a la casa del Señor. Ya no, nada te va a regresar. Bueno, si hay disposición, ¿verdad? Claro. Pero acá dice que iban. Entonces, mientras iban. Qué tremendo, ¿verdad? Fíjate que aquí están comentando, dice mi hermana Jessica, familia Cano: sí, amén, es importante y necesario que nos sentemos a la mesa a comer la palabra para seguir creciendo y capacitarnos y ahí no ser engañados por la falsedad. Dios vendrá por una novia que esté preparada. Mi hermana Gaby dice: nos están edificando y preparando para la venida de Jesús. Amén. Amén. Luego dice hermano Wilson: amén, equiparnos para dar la talla de fieles. Amén. Que lo hemos venido platicando. Mi hermana Isabel Ferman dice: pastores, ¿en cuánto tiempo estará el discipulado en YouTube? Una persona quiere verlo, pero no tiene la clave de Facebook. Ok, si gustan, ustedes todos pueden compartir en Facebook el video ahorita. En YouTube va a estar aproximadamente dentro de una hora, porque todavía no tenemos 1000 suscriptores. Todos se pueden suscribir al canal de YouTube, Pan, Mosto y Aceite, y así ya también poder estar pasando en vivo tanto en Facebook como en YouTube, y así podemos edificar a más almas. Y es necesario que juntos podamos hacer esto, porque necesitamos de que llegar a 1000 suscriptores en YouTube para poder pasar en vivo, y ahorita van 303 si no estoy mal. Entonces, si todos nos suscribimos al canal, vamos a poder también hacerlo por el momento, pero en una hora. Mi hermana Kenia dice: la novia está siendo preparada, tenemos que estar alerta a no desviarnos ni que nos engañen. Amén. Mi hermana Lidia González dice: es verdad, agradecidos con Dios por estarnos equipando, usándolos a ustedes. Y Pastor Luisito, Pan Monstruo de San Francisco, bendiciones, dice: o a veces puede ser mientras, porque lo que estábamos leyendo dice: aconteció que mientras. Entonces él decía, puede ser mientras, ¿verdad? O mientras el momento en el que también uno está empezando a buscar ya y que vengan pensamientos, ¿verdad? Pero el detalle aquí entonces es que aconteció que mientras íbamos a la oración. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que va a querer es que no ores, que no busques, que no te congregues, que no vayas y que cualquier excusa sea válida, entre comillas, para que dejes de buscar lo importante y lo necesario.
Porque aquí mientras ellos iban a la oración, salió al encuentro. Lo que tú decías, ¿verdad? Le salió al encuentro porque lo que el enemigo usa, una estrategia que usa mucho, es que él quiere siempre adelantarse o anticiparse. Y cuando él se anticipa es porque él piensa de que así es como va a poder parar. Y de hecho, aquí yo estoy viendo de que en algún momento Pablo no había discernido. No había discernido porque también dice que lo hacía por mucho tiempo. Ya me estoy adelantando un poquito, pero es para que vayamos en contexto con lo mismo. Entonces aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió el encuentro. Entonces uno tiene que discernir cuando un estorbo se pone para que uno no busque, para que uno no reciba la palabra, para que uno no alabe, para que uno no adore, para que uno no se congregue, para que uno no ore. Entonces fíjate que me venía a la mente cuando lo estaba leyendo y no quiero dejar de mencionarlo. Es importantísimo. Cuando Sansón le quieren atrapar, le quieren deshabilitar, lo que le dicen a Dalila es investiga en qué consiste su fuerza para que lo podamos atar. Y es que la clave para nosotros los hijos de Dios es la oración. Cuando nosotros oramos, nos mantenemos, cuando tenemos esa comunión con Dios, estamos orando, estamos fortaleciéndonos. Eso es parte de nuestra vida diaria, es parte de nuestro estilo de vida, la oración. Entonces el enemigo va a querer de que no nos fortalezcamos en la oración y por eso va a impedir, porque así débiles él puede entrar y operar, el enemigo, los falsos, operar. Y es que fíjate, cielo, de que una de las cosas que hace el enemigo tiene paciencia. Él llega, insiste. Recordate cuando estaba el Goliat con el pueblo de Israel, ¿verdad? Él insistió. Pero cuando se topa con un hijo del Señor, viene y de una vez. Porque acá, como dice... Wow. Okay. Es que fíjate que lo que tú dijiste ahorita es sumamente importante porque Goliat sabía en qué momentos estratégicos usado por el enemigo, claro, salir a retar a los escuadrones de Dios, porque dice que salía por la mañana y por la tarde. Y cuando leemos en la palabra dice que el sacrificio se hacía en la mañana y en la tarde. Entonces lo que va a querer impedir el enemigo es cabal, que no haya sacrificio, que no haya adoración. Y otra de las cosas que me viene a la mente, como es discipulado se vale, ¿verdad? Amén. El anticristo lo que va a hacer es prohibir la ofrenda. Entonces, mira cómo opera el falso con el espíritu del anticristo. Va a querer que no haya sacrificio, que no haya ofrenda, y no solo estoy hablando monetaria, sino que no haya ofrenda fruto de labios, que no haya ofrenda de servicio, que no haya ofrenda de adoración, que no haya ofrenda de muchas formas. Entonces, hay que discernir y saber que se levantan en los momentos donde nosotros necesitamos, porque ahí sí que necesitamos buscar del Señor. Sí, porque fíjate que... Eso está buenísimo. Una de las cosas que hace es de que él trata de confundir a la gente, trata de hacer lo contrario a lo genuino y así que la gente deje de creer verdaderamente, deje de dar, dejen de servir, dejen de realmente ofrecer, como dices, ¿verdad? Ese sacrificio. Eso es lo que trata el enemigo, porque mira, acá dice una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Acá de una vez dice espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a Susán adivinando. O sea, es como el querer hacer lo contrario, ¿verdad? Claro. Fíjate de que cuando dice que daba grandes ganancias a sus amos adivinando es porque una de las cosas en las que se mueven los falsos y los espíritus de adivinación es detrás del dinero. ¿Sí? Por eso los falsos andan atrás del dinero, buscan cómo obtener ganancias adivinando. Y por eso cuando fueron a contratar a Balaam, dice que le llevaron regalos de adivino. Le llevaron presentes de adivino, como a comprarlo. Y cuando le ofrecieron también cosas, él se vendió. ¿Por qué? Porque es una de las formas como operan los falsos. Que vienen los falsos y dan una profecía entre comillas porque son falsos y ya andan atrás del dinero y quieren el dinero de la gente. Y ahí es donde también hay que discernir que los falsos vienen atrás del dinero, vienen dividiendo, vienen destruyendo,
no van a confesar que Jesucristo vino en carne, y todos esos aditamentos, todo eso es necesario agregarlo a nuestro conocimiento para detectar cuando es un falso. Y lo que estamos leyendo ahorita es de que se va a querer oponer al fluir de la oración, de la palabra, del discernimiento, del conocimiento, del congregarnos, del ofrendar y de dar nuestro sacrificio. Que nuestro sacrificio es fruto de labios, que nuestro sacrificio es alabar, que nuestro sacrificio es el servicio, y que llegue de agradable al Señor y que nos podamos fortalecer en la oración. Y fíjate que acá esta, como era un espíritu de adivinación, pues ella decía lo real, ¿verdad? Pero era de una manera, me imagino yo, ¿verdad? Porque se puede discernir cuando, aunque alguien esté hablando, ¿verdad?, de la palabra. Pero como decía hermano Wilson, ¿verdad?, que agarre un parte de la Biblia. Es cierto la Biblia, pero lo está usando fuera de contexto. De una manera equivocada, se puede discernir. Entonces acá, como decías, ¿verdad?, esto lo hacía varias veces, estuvo varios tiempo, y en algún momento pues no le habían puesto atención, ¿verdad?, hasta que llegó Pablo. Y de una vez se va. Sí, porque dice por muchos días. ¿Te imaginas cuántos días fueron? Se dice muchos. Muchos. No podemos poner un número, pero muchos es. Muchos. Fíjate que dice mi hermano Wilson, quitar la ofrenda. Sí, quitar la ofrenda es uno de los... ¿Por qué? Porque quiere que se la den a él, al falso. Exacto. Fíjate que dice mi hermana Kenia, pero nosotros, hijos de Dios, no podemos vivir sin adorar al Rey. Exacto. Amén. Por eso es de que cuando quiera el enemigo impedirte, haz todo lo posible para que no quiten tu bendición. Por eso la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces no te vayas tras las añadiduras, vete tras Cristo, vete tras el reino, buscad primeramente su reino. Y claro, definitivamente el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Pero ¿cómo voy a tener justicia si no me enseñan de justicia? ¿Cómo voy a tener paz y gozo si no puedo tener esa comunión con el Espíritu Santo, esa relación con Dios? Entonces es bien importante que entendamos todo esto. ¿Querés agregar algo? Porque sí, mira que aquí esto se... Una de las cosas que miramos acá es de que el enemigo siempre va a tratar la manera de informarse. ¿Qué es? ¿Cuáles son los puntos débiles, tal vez, verdad? ¿Cómo, de alguna manera, cómo abre algún espacio como para poder entrar y entrar por ese lado? Por eso es de que dice la palabra de Dios, es el que esté firme, mire que no caiga. Por eso no podemos decir, yo estoy bien, de aquí nadie me va a mover. Tenemos que tener convicciones, pero andar con cuidado, siempre capacitándonos, siempre buscando del Señor, porque en algún momento el enemigo es astuto y se informa en qué tiempo, se informa, trata la manera de informarse. Cuando estabas hablando de Sansón y Dalila, él mandó, el enemigo mandó a que se informaran cuál era el secreto, cuál era, ¿dónde consistía su fuerza? Dónde estaba su fuerza, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de cuidar es esa de mantenernos siempre fortalecidos, siempre escudriñando la palabra, ¿verdad? Para que cuando el enemigo quiera atacar, quiera meter herejías, quiera meter esas mentiras, que nosotros estemos preparados para poder discernir qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de parte de Dios. Fíjate, hermana Yesia Manzanares dice: el enemigo buscará que no te llenes de la presencia, te impedirá que ores, que leas, que vayas a la iglesia, que sirvas, que recibas la palabra. Primera de Pedro 5:8 dice: sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo los devora? Cuando una persona deja de hacer todo esto, porque anda... pues definitivamente, si no buscas de Dios, si no te alimentas, si no oras, si no alabas, si no servís, si no creces, si no te disipulas, pues vas a andar débil. Mi hermano Wilson dice: un falso busca la adulación, pero un verdadero busca presentar al Padre. Aleluya. Amén. Mi hermana Sara Torres dice: en todo tiempo buscar de Dios. Exacto, es la clave, porque si no...
una necesidad. Dice, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores es necesario que le adoren. Se convierte en una necesidad, en un estilo de vida, el adorarle, el buscarle. Dice mi hermana Noemí, si se desvían pueden agarrar el espíritu de Pitón. Ese es otro espíritu que está bien grueso, ¿no? Pitón, que ahorca, que desgasta, que cansa. Es cierto. Mi hermana Jenny Todd dice, por eso digo que reconocerán a los falsos profetas por la clase de frutos que den. Exacto. Y ahí da la base bíblica en Mateo 7:20 en la versión PDT. Es un versículo en la PDT y me gusta porque lo voy a volver a leer. Por eso digo que reconocerán a los falsos profetas por la clase de frutos. Y ese es el detalle de este discipulado. Ver en la palabra cuáles son todos los frutos de los falsos. Amén. Para nosotros poder discernirlos. Y definitivamente este podcast, este video, este live va para largo porque lo que queremos es discipularnos de la palabra y ahorita solo estamos en la serie Falsos Profetas. ¿Te imaginas cuando empecemos a hablar sobre las visiones, sobre los sueños, sobre los genuinos, sobre los ministerios, sobre el don, sobre la unción? Esto está rico, así que no te pierdas ninguno de los programas para que podamos juntos seguir aprendiendo. Entonces seguimos acá en Hechos capítulo 16 versículo 17. Son las 8:12, nos van quedando aproximadamente 15 minutos, pero en estos 15 minutos queremos dar este pasaje y el que sigue y dejar ahí el discipulado. Dice, está siguiendo a Pablo y a nosotros, porque pues el libro de Hechos lo escribe Lucas. Entonces iba Lucas ahí, está siguiendo a Pablo y a nosotros, dice Lucas, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Entonces lo que ella está diciendo es correcto, pero en sí, ¿qué era lo que ella quería al estar gritando y anunciando que eran siervos de Dios? No sé si podés ver ahí en la palabra qué era lo que ella buscaba. Porque ella estaba diciendo palabras que no eran incorrectas, eran correctas, claro. Pero ¿cuál era la esencia de por qué gritar eso y ir anunciándolos a ellos? Porque ella lo que quería era llamar la atención ella. Es tremendo. Y es lo que busca el enemigo, una persona que realmente no es, todavía no ha conocido que... uno de esos que es falso siempre va a querer, como decía ahí alguien, la adulación para él, la alabanza, la adoración para él, no para Dios. Y la palabra nos enseña que Él crezca en nosotros y que nosotros menguemos, que sea toda la gloria para Él y la honra. Si Dios te quiere honrar, si Dios quiere hacer algo, quiere en algún momento pues que tu nombre sea, que por allá digan, no, hay un genuino que verdaderamente, pues Él es el que lo va a hacer, pero mejor que sean los frutos, la evidencia, ¿verdad? Que sea Él el que te anuncie y no que te quieras anunciar tú y que realmente no cumplas con eso que el Señor quiere, que le demos la gloria y la honra a Él, ¿verdad? Fíjate de que lo venimos diciendo durante todos los live que hemos hecho, desde el principio hasta este. No ha quedado ustedes pueden ser minuciosos y ver los videos, no ha quedado ningún video donde no se recalque eso. Amén. Donde no se trata de buscarlo uno, sino que eso viene en uno, cuando es un llamado genuino. Y aquí por eso dice mi hermana Gaby, mira, a los falsos profetas les gusta llamar la atención. Bueno, o incluso los que tienen espíritu de adivinación, que definitivamente son falsos, lo que quieren es llamar la atención, es que a ellos los miren, por eso gritaba. Entonces como que quería, si podemos decirlo así entre comillas, para que me entiendan nada más, se quería colgar de la fama de los apóstoles que estaban teniendo. Y de lo que Dios hacía a través de él. Entonces ella quería como que la miraran, que ella era parte de lo poderoso que se estaba moviendo a través de ellos. Entonces es como el Simón el mago, bueno, que ofreció dinero para que le dieran los dones, porque también era un falso, era un adivino, era un brujo, y quería que le vendieran los dones cuando Pedro lo reprendió. ¡Ay, hijo del diablo! Pero el punto acá es que quiere llamar la atención. Mi hermana Sammy dice, le gusta ser reconocidos a ellos. Ellos quieren ser reconocidos y no que sea reconocido Dios. Amén. El genuino, siempre lo hemos platicado también, ¿no? Presenta a Cristo.
Y su clave es, la esencia es presentar a Cristo y que la gente se convierta y edificar el cuerpo de Cristo. Porque si algo tienen los 5 ministerios es que equipan el cuerpo de Cristo, que dan para que el cuerpo de Cristo siga creciendo y sea edificado. Mi hermano Luisito dice, adularlos y afamarlos para que los idólatras, como se ve más adelante, que les quieren llevar algo, no terminó de entrar, creo yo, pero sí ellos quieren que ser adulados, ellos quieren ser idolatrados, ellos quieren ser los que llaman la atención, ellos quieren ser los que se lleven todo, las palmas, la gloria, y quieren robar la atención también de lo genuino, porque ya cuando la gente la mirará a ella, para que la gente pensara que ella venía de parte de Dios. ¿Por qué? Porque siempre quieren hacer las cosas en oculto. Entonces no es casualidad de que ella estratégicamente, guiada por ese espíritu, se pusiera a gritar delante de los apóstoles. Y ahí es donde viene el versículo, y esto lo hacía por muchos días. Pero ¿por qué desagradó a Pablo? Hubo un momento que desagradó a Pablo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque lo hizo por muchos días, pero dice, y más desagradando a Pablo. Entonces ahí fue donde se activó en el apóstol el discernimiento de espíritu. Amén, amén. Yo creo que llega un momento, ¿verdad?, en que el Señor, ahí sí que como dicen, la verdad siempre va a salir a luz, ¿verdad? Sí. Y salió acá y pues ahí fue donde surgió el espíritu de discernimiento en Pablo, ¿verdad? Y de una vez, y le dijo, porque ahí viene y en el 18 dice, y le dijo al espíritu. Esto no dijo, no, por eso es que uno no puede ponerse a hablar con un espíritu inmundo. No, aquí de una vez le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesús, no en el nombre de Pablo, claro, sino en el nombre de Jesús, que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Fíjate que cuando veo acá de que Pablo reprendió al espíritu, y tú decías, ¿verdad?, no ponerse a hablar con el espíritu, la única vez que la Biblia habla de que se habló con un espíritu fue Jesús cuando le preguntó al gadareno, ¿cómo te llamas? Pero si ustedes se analizan bien la palabra y se dan cuenta que la única vez ahí es esa, es porque el Señor Jesús nos quiso dar mucha luz ahí de cuántos espíritus pueden incluso meterse en una persona para tenerla enajenada. Porque ahí ya podríamos entonces entrar a hablar de niveles, ¿no? Esta tiene un espíritu de adivinación. Amén. Pero hay gente que es atada nada más, está atada y necesita reventar esas cosas que tiene. No es que esté endemoniada, tiene ataduras que tiene que reventar, como Sansón. Hay gente que está influenciada, como Pedro, cuando el Señor Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Pedro no estaba endemoniado, pero sí estaba siendo influenciado por el mismo diablo, y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Luego vemos de que esta tiene un espíritu de adivinación. Entonces ahí ya van 3 niveles. Alguien que tiene ataduras, alguien que puede estar influenciado, alguien que puede estar con un espíritu adentro. Y número 4, alguien que ya llegó a estar enajenado, porque lo que el gadareno tenía era que ya estaba enajenado, porque él se golpeaba. Él vivía en el cementerio, en los sepulcros, y dice que se golpeaba con piedras. Entonces estaba en un nivel de estar enajenado completamente, y había una cantidad bien grande de espíritus ahí, que una legión, dice, una legión. Entonces algunos dicen que se componía de 1,800 soldados, una legión. Entonces, si nosotros nos damos cuenta cuando el Señor dice eso, es porque esa cantidad incluso puede haber en una persona, lo tiene enajenado. Pero también aquí ya me metí a hablar del gadareno, que es otro tema muy fuerte, porque venía de la tribu de Gad. Y la tribu de Gad eran guerreros, ¿verdad? Entonces dice, y le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Así que dejó de llamar la atención y los apóstoles siguieron y ella fue libre. Si seguimos leyendo acá, no olvídate, es otro discipulado, porque lo que pasa después es algo sorprendente, lo que podríamos seguir estudiando ahí, ¿verdad? Amén. Y aquí es donde podemos ver esa autoridad y ese respaldo de Dios, ¿verdad? De parte de Dios. Bueno, acá Pablo era un apóstol, ¿verdad? Pero pues miramos la autoridad, porque cuando viene él y dice, discernió, ¿verdad? Que era un espíritu, de una vez se fue al espíritu. Al espíritu.
Y en el nombre de Jesús te mando que salgas de ella. Salió en aquella misma hora. El otro ejemplo que se me viene antes de leer los dos comentarios, hay una pregunta acá, es que cuando el Señor Jesús entró a la sinagoga a enseñar la palabra, dice que se manifestó un espíritu, pero el Señor Jesús le dijo, cállate y vete, porque iba a enseñar la palabra. ¿Por qué? Porque cuando se manifiestan los espíritus, lo que quieren es que la gente deje de recibir, que la gente deje de discipularse. Por eso aquí ella salió al encuentro cuando iban a la oración, pero aquel otro se manifestó cuando iban a enseñar, estando. Entonces, lo que hay que saber es que no se puede, si se manifiesta un espíritu, no es de enfocarse en él, sino que enfocarnos en la presencia, en la palabra, y claro, liberarlo en un lugar aparte, pero sigue la fiesta para Dios. Sigue la palabra que Dios quiere darnos, porque si no, el enemigo lo que hace es cortar el fluir y la palabra que el Señor nos quiere dar. Sí, porque eso es lo que anda buscando, ¿verdad? Cortar, estorbar y que uno no reciba la palabra y como interrumpir, ¿verdad? Esa bendición que Dios ya ha preparado para la amada. Exacto. Mi hermana Sami dice, quería confundir, por eso lo importante es discipularnos para saber discernir qué tipo de espíritu es el que se mueve. Porque en algún momento pueden llegar a confundir, ¿verdad? Amén. Pueden llegar a confundir y entonces uno dice, ¿aquí qué pasó? Entonces ahí es donde entra el discernimiento. Mi hermana Kenia dice que es enajenado. Enajenado es una persona que ya no tiene el control, que los espíritus tienen control de él, de sus emociones, de sus pensamientos, de sus actos. Por eso el gadareno estaba ya enajenado de su control, de sus emociones, de su voluntad, porque incluso se golpeaba con piedras, dice. Entonces estaba enajenado. Ya los espíritus tenían control de él y él no tenía el momento de lucidez, ¿verdad? En el momento que hubo de lucidez de él fue cuando se hincó delante del Señor Jesús, ¿verdad? Y el Señor Jesús lo liberó y ya quedó lúcido después y ya dice que quería seguir a Jesús y el Señor Jesús lo mandó a su casa. A los suyos. Es algo sorprendente. Ahí hay un estudio muy fuerte, pero si me meto ahí, nosotros nos quedaríamos estudiando solo de eso porque está muy precioso. Ya va bien el discipulado. Mi hermana Yesia Manzanares dice, el falso profeta no te guía a adorar y alabar a Dios, no te guía para ser liberado y restaurado. Acomoda la palabra a su conveniencia. Claro. Mira qué tremendo eso. Wow, fuerte, gracias, dice mi hermana Kenny. Amén, hermana Kenny. Que veo que estén ahí sentaditos, apuntando, preguntando, comentando, porque eso nos ayuda a enriquecer este discipulado, porque así juntos aprendemos y podemos avanzar. Aunque parezca que nos detenemos, no estamos deteniéndonos, sino que avanzamos porque resolvemos dudas, salimos de dudas que muchas veces en los cultos no se pueden preguntar, ¿verdad? ¿En qué momento? Pero este discipulado precioso nos da esa oportunidad. ¿Querías agregar algo? Amén. Ahí? Con respecto a lo que decía hermana Yesenia, una de las cosas que pues miramos a través de la palabra, ¿verdad? Es de que los falsos profetas, por los frutos, ¿verdad? Acomodando la palabra y tratando la manera de confundir, tratando la manera de llamar la atención ellos, tratando la manera de meterse falsamente de una manera estratégica y meter herejías, que es todo lo contrario a lo que miramos en la palabra. Exacto. Mira que dice mi hermana Jessica, cuando tenemos un encuentro real y genuino con papá, Dios él viene a morar dentro de ti, convirtiéndose Abba en toda plenitud, y eso despierta un deseo de vivir para agradar completamente a Dios. Lo falso no debe tener lugar en ti. Mi hermano Dan Nava dice amén. Mi hermana Josefina Flores, amén. Así que amén. Terminamos este discipulado con este pasaje que está en Hechos 13:6. ¿Lo lees tú, pastor? Ahora lo lees los 3 versículos y luego lo platicamos. ¿Qué te parece? Amén. Dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía. Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Mira, más claro no podíamos ver no podíamos ver una palabra. ¿Cómo? Aquí está bien clarísimo de que el falso profeta, este mago llamado Bar-Jesús, definitivamente usado por el enemigo, ¿no? Quería apartar
apartar de la fe al procónsul. Imagínate, y dice que el procónsul, fíjate que dice, estaba el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Este hombre era prudente y dice que llamando a Bernabé a Saulo deseaba escuchar la palabra. ¿Y cómo es eso? Que muchas veces uno desea y si no discierne, cualquier cosa viene y puede estorbar o apartar de la fe a alguien. Este hombre estaba a punto de convertirse y entró este falso a desviarlo, a apartarlo. Por eso es bien importante entender y discernir, hombre, y lo venimos platicando en todo este discipulado. Y ahí tenemos todas las bases bíblicas en este discipulado precioso para que no nos dejemos robar la bendición, no dejemos de buscar al Señor. Sí, es bien tremendo porque me recuerdo que el Señor me permitió compartir esto y estaba enseñando acerca de que muchas de las veces, ¿verdad? Nos enfocamos en que un nombre, pero no es por el nombre, sino es por los frutos, porque miren acá, se llama Bar Jesús, pero es un falso, es un mago, es alguien que trataba la manera de quitar esa sed, tal vez, digámoslo así, de que tenía este varón que era prudente, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Yo creo que la palabra es bien linda cuando nos hace énfasis en todas esas cosas, ¿verdad? Que era prudente, que era acá, que era allá. Claro. Porque ahí nos enseña de que muchas de las veces no importa cómo es la persona, no importa. Por eso vuelvo y repito a decir, el que esté firme, mire que no caiga. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Metiéndonos en la palabra, escudriñándonos, sentándonos a la mesa, a poder escuchar, poder capacitarnos, porque de esa manera es que vamos a poder sobrepasar esto, ¿verdad? De esa manera vamos a aprender cuándo a discernir, cuándo es que es un estorbo, porque cuando miramos acá lo mismo, ¿verdad? El enemigo tratando de dificultar para escuchar la palabra. Ya te diste cuenta que cada uno de los pasajes que hemos venido leyendo, estudiando hoy, siempre los falsos van a tratar de impedir el crecimiento, el acercamiento, la ofrenda, el sacrificio, el servicio, la adoración, la oración, escuchar la palabra. ¡Qué tremendo! Sí, porque fíjate que también dice, recuérdate, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿verdad? Amén. Entonces, el enemigo bien sabe que si a través de la palabra se abre el entendimiento, ¿para qué? Exacto. Fíjate que aquí, bueno, el tiempo nos queda un minuto, pero en ese minuto, miren, dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago. Mira que hay mucha gente que hace un gran esfuerzo, recorre ciudades por buscar de Dios para que cuando llegue el momento, cualquier cosita les robe su bendición o ya no lleguen al punto donde tienen que llegar para buscar de Dios. Es algo difícil. Tremendo. Por eso es de que el enemigo va a querer desanimar. Si, amados, si a ustedes les toca viajar o recorrer grandes cantidades para poder buscar al Señor, no se dejen robar esa bendición que el enemigo los va a querer desanimar, pero no se desanimen, mis hijos, mis amados. Ánimo adelante, porque el Señor tiene planes grandes para ustedes. Aquí el apóstol Pablo recorrió todo dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago. Es un falso profeta, pero lo que me llama mucho la atención también es de que dice que se llamaba Bar Jesús, y Bar Jesús significa hijo de Jesús. Imagínate. Hijo de Jesús. Lo que también puedo ver del otro lado es de que estaba Bernabé, hijo de consolación. Y aquí hay una guerra de hijo genuino con hijo falso, porque se tiene el nombre hijo de Jesús, pero recordate, era un falso. Por eso dice, no todo el que me diga Señor, Señor, ¿verdad?, entrará al reino de los cielos. ¡Hala, qué tremendo!, ¿verdad? Porque entonces no quiere decir de que el nombre de él no era su esencia. Él había sido confundido, había sido poseído, había sido dañado, había sido perjudicado. El enemigo lo estaba usando. Entonces ahí dice que se llamaba Bar Jesús y que él sabía también a quién les... Ahora la pregunta aquí es, ¿por qué estaba apartando de la fe al procónsul? Ahora,
sabemos de que lo falso va a querer apartar de oír la palabra. Claro. Pero ¿por qué en el procónsul? Y dice, porque este era un hombre prudente y que este era un varón reconocido. Tenía un cargo muy alto. Entonces él sabía muy bien de que cuando se convirtiera al procónsul, al tener un cargo, un alto, un puesto grande, iba a ser muy usado por Dios, iba a influenciar mucho positivamente a las demás personas. Entonces también por eso el enemigo sabe. ¿Por qué crees que quería matar a Moisés de niño? Claro. ¿Por qué crees que Herodes quería matar a Jesús de niño? ¿Por qué? Porque sabe el calibre de lo que son. Pues un faraón dijo, matemos a todos los niños. ¿Por qué? Porque Moisés venía a ser un libertador. ¿Por qué Herodes dice hay que matar a todos los niños? Porque quería matar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús venía a darnos vida, venía a libertarnos, venía a cumplir un propósito divino. Entonces el enemigo sabe de que si algo cuando inicia lo destruye, entonces va a ganar mucho terreno. Por eso si tú estás empezando, no te desanimes. Si ahorita es algo poco, no te desanimes porque Dios va a hacer cosas grandes contigo en el nombre de Jesús. Dice la palabra que aunque tu principio sea pequeño, Dios va a hacer cosas grandes contigo. Que el que es fiel en lo poco, no menospreciemos las cosas pequeñas, sino demostremos la fidelidad. Ya estoy dando un devocional aquí, pero el Espíritu me impulsa muy fuerte. A alguien Dios le está hablando. No te desanimes en eso pequeño que Dios nos ha dado. Hay que ser fieles y trabajar, servir con amor, con pasión y darle con todo nuestro corazón al Señor nuestro servicio, porque Dios tiene planes buenos para nosotros. Aleluya. Sí, porque mira, acá me llama la atención eso. Dice, procurando apartar de la fe al procónsul. O sea que él, aparte, como decía, de ser un varón prudente, él ya caminaba en fe. Y también me recuerdo de lo que estabas diciendo, de que una de las cosas que trata el enemigo es de adelantarse para poder arrebatar la bendición que Dios trae para nuestras vidas. Entonces, yo creo que lo que debemos de hacer es pedirle al Señor que Dios nos dé ese discernimiento, y que si Dios nos ha dado por misericordia un don, un ministerio, que podamos usarlo de acuerdo a lo que Dios nos ha llamado a hacer, escudriñar la palabra y seguir en ese camino que es el Padre, y no vendernos, no hacerle caso al enemigo, a todos esos ofrecimientos, para verdaderamente ser un genuino y no un falso. Fíjate que el tiempo se nos agotó, pero no podemos dejar de leer los versículos que siguen después del que estábamos leyendo en Hechos 13:8. Porque dice después en el 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Dime de qué estás lleno y te voy a decir cómo vas a poder afrontar la situación. Fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Mira, se llamaba Bar Jesús, pero le sacó a la luz lo que verdaderamente era. ¿Por qué? Porque los falsos profetas se disfrazan como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El disfraz que traía este hombre era de Bar Jesús, hijo de Jesús, y aquí Pablo le quitó la careta de una vez. Esto está precioso, mira, fuerte esto, ¿no? Le quitó de una vez el disfraz de oveja que traía de Bar Jesús y dejó lo descubrió. Y le dejó a la luz que era un hijo del diablo. Amén. Qué tremendo este ejemplo, pastora. Este ejemplo está bueno. Y dice, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Entonces un falso quiere trastornar los caminos del Señor a la gente, para que la gente no se convierta, no avance, no crezca. Y luego dice, ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás. Entonces, recordate que el profeta o los que tienen los dones de profecía son ojos, son visión dentro del cuerpo de Cristo. Y este falso, por eso lo dejan sin visión. ¿Por qué? Porque los falsos no tienen la visión, sino que son los genuinos. Amén. Santo, Amén. que no podíamos dejar de ver esto. Y dice, y no verás el sol por algún tiempo, e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Él lo mandó al lugar de donde verdaderamente estaba o venía, y andando alrededor buscando quién le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó,
maravillado de la doctrina del Señor. Por eso es que cuando alguien es genuino y todo lo que el enemigo quiere hacer mal se convierte en bendición y el Señor es el que da ese respaldo, porque mira acá, Pablo vino y en el nombre de Jesús lo descubrió y en vez de estorbar la fe que había en el procónsul, eso sirvió para poder creer a un nivel mayor. Dice, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Entonces él pudo recibir la doctrina de una manera diferente y eso lo hizo a él estar estable, ¿verdad? Amén. Por eso todo lo que el enemigo quiera hacer en el nombre de Jesús, cuando nosotros venimos de una manera genuina, cuando nosotros en realidad caminamos creyendo en justicia, porque ahí dice enemigo de toda justicia. Exacto. Hay veces que quieren decir no, que es injusto, que es que actuar de una manera equivocada. Y es que ese es otro discipulado, hablar de la justicia, porque la justicia de Dios no es la misma justicia que los hombres, y la justicia no es lo mismo que iniquidad, y ahí tendríamos que platicar ese tema también, ¿verdad? Aleluya. Pero mira, me llama la atención, ahí dice enemigo de toda justicia, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que el Señor es grande, maravilloso, y me gusta, me gozo con esta Aprendemos palabra, juntos, ¿no? porque Todos aquí. Sinceramente, cuando el enemigo se quiere levantar tratando la manera de engañar, pero hay alguien genuino, el Espíritu Santo viene y respalda lo que el Señor ha llamado, lo que el Señor te ha dicho que eres, lo que el Señor te ha dado. Si es genuino y es de parte de Dios, Dios es el que va a responder. Wow, 8:37, gracias por estar ahí discipulándose junto con todos nosotros. Dice mi hermana Isabel Ferman, porque el enemigo no quiere, lo que el enemigo no quiere es que nosotros se nos quite la ceguera espiritual. Él quiere tener atadas a las personas, es cierto. Mi hermana María Luisa Osorio, hermana Marita, bendiciones, ella está en Guatemala. Dice, amén, buscar la presencia de Dios en todo tiempo y estar firmes más en este tiempo tan difícil. El amor de muchos se enfriará. Y era lo que miramos en el otro discipulado, que los falsos enfrían, ¿verdad? A la gente. Dice mi hermana Karen, amén. Mi hermana Rosy Robles, amén. Mi hermana Sami, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de Dios. Amén, amén. Mi hermana Jenny, mi hermana Rosa, mi hermano Salvador, todos dicen amén. Mi hermana Rosy dice, Rosa Reyes dice arrebato. Aleluya. Mi hermana Betty Laguna dice amén. Mi hermana Sara Torres, su amor y misericordia son grandes. Mi hermano David Estrada, amén. Dice salud, mi hermano David. Mi hermano Gerson, bendiciones, hermano Gerson. Dice dar de gracia lo que gracia se ha recibido. Amén. Amén. Y hermano Gerson es un ejemplo de eso. A mí me consta. Sí. Hermano Gerson ha recibido con mucho. Esposa, y con su sí, con mi hermana. Y gloria a Dios. No cabe duda que Dios sabe a quién une, ¿verdad? Sí, mi hermana familia Cano dice, wow, cierto, pastores, Dios tenga misericordia de nosotros, que su Santo Espíritu no sea parte de nosotros. Dice amén mi hermana Jenny, mi hermano Dan Nava, pastor, nadie es profeta en su propia tierra. ¿Cree usted que eso le impida crecer espiritualmente? Pues es atacado por su misma gente y sería tachado de falso como ayudarlos. Bueno, lo que sucede, mi hermano, es de que no sé si te recuerdas que Pastor Adunia mencionaba un poquito eso la semana pasada, ¿no? Que decía que a veces es muy atacado el profeta, y lo vemos en la Biblia, como a Jeremías no lo querían, por decir la verdad, como no los aceptaban, incluso a Jesús dice que por la incredulidad no hizo muchos milagros en algunos lugares. Entonces pero el genuino, si el genuino viene capacitado con esa esencia en su interior, de saber de que cuando lo menosprecian, no es a él que lo menosprecian, sino a Dios, porque cuando menospreciaron al profeta Samuel, el Señor le dijo, no es a ti que te menosprecian, es a mí. Entonces el profeta ya viene capacitado con esa esencia. Es como por ejemplo los apóstoles, los ministerios, los 5 ministerios. Traemos esa capacidad o esa esencia en nuestro interior de que en algún momento no van a creer, no van a recibir, pero nosotros tenemos la paz en nuestro interior de que estamos haciendo lo que Dios nos está diciendo. Y por eso Pablo dijo, si yo le obedezco a los hombres, entonces dejo de ser siervo de Dios. Entonces es de obedecerle a Dios y dar lo que Dios quiere. Yo sé que querés decirnos ahí la esencia del profeta. Dale, pastor, aleluya. Amén. Yo creo que una de las cosas es esa, ¿verdad? De que también
creo que Dios actúa de una manera que solo Él sabe, porque pienso de que si Dios le da ese poder, ese respaldo, puede ser que en algún momento, ¿verdad?, se eche a perder la persona. Entonces, de alguna manera creo que es un equilibrio, que aquel que tiene ese ministerio, ese llamado tan bonito para poder desarrollar, creo que Dios le da la misma paz y esa capacidad para poder sobrellevarlo, porque tal vez decía ahí hermano Dan, ¿verdad? Sí, hermano Dan Nava. Que un profeta no va a ser desarrollado en su tierra, algo así. Sí, dice, pastor, nadie es profeta en su propia tierra. ¿Cree usted que eso le impedirá crecer espiritualmente al profeta? Pues es atacado por su misma gente y sería tachado de falso. ¿Cómo ayudarlos? Ok, yo creo, te voy a decir algo, yo creo que eso mismo hará, si es un genuino, eso mismo hará que se comprometa más para que sus frutos sean diferentes y sean genuinos. Yo creo que si es atacado, es porque está dando frutos buenos. Qué tremendo. Y fíjate que Pablo dice, si para otros no soy apóstol, dice Pablo, que era un apóstol genuino, para ustedes sí lo soy, y mi sello del apostolado son ustedes. Entonces, los que creían en el apostolado de Pablo eran los que estaban siendo edificados porque recibían toda esa capacitación, toda esa revelación tan profunda que Dios le daba, mientras que los que no, pues no lo recibían. Entonces, pero él nunca dijo, ¿será que soy apóstol o no? Porque él decía apóstol, maestro a los gentiles. O sea, él cuando hablaba, pero estaba seguro, aun cuando muchos decían que no lo era. Esa es la clave. Yo creo que alguien que es llamado y aunque sea muy atacado, aunque digan no es, yo creo que es más la convicción que haya dentro de él mismo y los frutos que dé, que le digan o no le digan. Claro. Al fin y al cabo, también dice la Biblia, ¿verdad? De que si alguien recibe a un profeta, bendición de profeta va a tener. Y si alguien no pues lo recibe, no la quiere recibir. Pero eso no va a impedir a que aquel que es llamado de parte de Dios haga lo que tenga que hacer y diga lo que dice Dios que diga. Exacto. Por eso es tan lindo que esas preguntas que entran nos ayudan a dar también la parte de lo genuino, porque pues estamos en una serie de lo falso, pero a la vez vamos viendo de la mano lo genuino. Y el genuino, sus frutos, tanto los frutos malos del falso como los frutos del genuino se van a dar. Porque Jeremías, que era alguien que no lo querían, lo rechazaban, llegó un momento donde dijo que quería tirar la toalla, parafraseándolo, y dijo, pero un fuego dentro de mí me lo impidió. O sea, que hay un fuego adentro de uno que uno dice, aunque uno muchas veces quiera dejarlo todo, no lo va a dejar. Mientras que el falso ve venir al lobby y se va, dice la Biblia, el falso pastor, el falso, los falsos sí. Ven venir el peligro y se van. Así que, bueno, pues lastimosamente se tiene que... Oh my God, pastora, ya te pasaste 15 minutos, pastora. Gracias, mi amor, por estar acá. Es una bendición. Lastimosamente tiene que... Se pone bien rico, ¿verdad? Pero viste cómo las preguntas, las aportaciones de todos ustedes... Que el Señor los bendiga más. Nos enriquecen mucho y nos hacen poder discipulado llevarlo a otro nivel, ¿verdad? Y qué lindo. Gracias a todos los que están ahí conectados, porque también muchos lo van a ver después, pero cuando están todos conectados ahí, aprovechan a hacer preguntas y todo esto enriquece también mucho y aprendemos juntos. Nos tenemos que despedir, pero gracias a todos, saludo a todos ahí. Si me pongo otra vez a leerlo todo, nos van a dar las 9 aquí, pero mañana, miércoles, nos esperamos acá, los que son de casita Pan, Mosto y Aceite Pamdel. Tenemos un día donde vamos a dar gracias en familia. El día viernes va a haber tema escatológico para que no se lo pierdan, por favor, por nada. Y el domingo va a estar con nosotros el pastor Ron Shaw, él es pastor allá en Montana, y va a estar con nosotros predicando a las 10 de la mañana, y el podcast, el live o el video del martes lo vamos a tener domingo a las 2:30 para poder tenerlo a él y que nos cuente su testimonio. Tiene un testimonio poderoso, mi hermano Ron, que yo quisiera que ustedes no se lo pierdan, se conecten y que lo escuchen, les va a edificar mucho, y que ahí también hagan preguntas y aportaciones. Así que te despides, mi amor. Amén. Que el Señor te bendiga, amados, que estuviste ahí conectado,
que en otro momento vas a poder disfrutar de esta palabra. Que el Señor te bendiga. Sabemos que la palabra de Dios no regresa vacía, y lo que estamos haciendo es pidiéndole al Señor que Él nos dé más, que nos abra más puertas para poder edificar, y esperamos en el nombre de Jesús ser de bendición para tu vida, y que esta palabra te bendiga, que esta palabra sea como algo rico, algo que la puedas disfrutar. Gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. Gracias por permitirnos compartir contigo estos minutos, hora. Que el Señor te bendiga, te amamos, y nos miramos este domingo a las 3 de la tarde. No, a las 2:30. A las 2:30. El sábado allá en San Francisco, allá Nos en miramos Palmos de Aceite San Francisco, San una vigilia preciosa también. Aleluya. Qué lindo poder estar Amén. juntos y poder hacerle altar al Señor juntos, ¿verdad? Adorarle. Así que eso es todo. Saludos por hoy. a todos, que el Señor les bendiga. Saludos, Janita, que el Señor te bendiga y que te siga usando. Muchas gracias, Janita, por ese servicio, que el Señor lo reciba. Bueno, nos miramos hasta la próxima. Recuérdense suscribirse al canal de YouTube para poder también estar pasando en vivo en YouTube muy pronto. Recuérdense compartir este live en Facebook, y recuérdense que hoy mismo también está el podcast en Spotify para que puedan escucharlo cuando vayan manejando y vuelvan a repasar, porque nos ayuda mucho estar siempre digiriendo, ¿verdad? Rumiando la palabra como la vaca. Ya, mira, seguimos. Dale. Ya nos queremos ir. Que el Señor les bendiga, hermano Wilson, hermana Gaby. Que les amamos, entendemos por qué no pudieron estar. Lamentablemente no pudieron estar, pero pues en otra oportunidad primero. Pero ahí estuvieron aportando. Que el y Señor les bendiga. Que pudieron les estar amamos. ahí también. Amén. Amén. Sí, vámonos, porque si no seguimos aquí. Que el Señor les bendiga.